nuevamente la bienvenida a la segunda conferencia de esta octava sesión del ciclo Cancún 50 años, en donde estamos tratando de reconstruir la historia viva de Cancún. El tema que nos reúne para esta segunda conferencia es la otra cara de la moneda de Cancún. Cancún tiene fama de ser una ciudad planificada. De hecho, la última ciudad planificada dentro del proceso de fundación de ciudades que hizo el gobierno de México, que además no es ajena al estado de Quintana Roo, porque nuestra capital, Chetumal, también fue una ciudad planificada. También fue una ciudad fundada por un esfuerzo del gobierno federal para contener los límites de la frontera mexicana en aquella época, en 1898, y 70 años después hacen el esfuerzo de fundar una ciudad como Cancún. Entonces Cancún tiene ese prestigio de ser una ciudad planificada, pero la otra cara de la moneda es que junto a la ciudad planificada creció una ciudad espontánea que siempre fue más, estuvo más poblada, fue más extensa y fue muchísimo más problemática que la ciudad ordenada y planificada por Fonatur. Un testigo privilegiado de ese proceso fue el cuarto presidente municipal de Cancún, a quien le pido mi ayuda en darle la bienvenida al licenciado Joaquín González Castro. El tema de la ciudad espontánea es una manera elegante de decirle a los asentamientos precaristas que llegaron, a las ciudades perdidas que se formaron del otro lado de la carretera a Mérida y que empezaron a ser un problema desde el mismo inicio de la fundación de la ciudad. Hubo que crear un fideicomiso para controlarlas y durante la primera y la segunda administración la mayor parte de los recursos municipales se destinaron a esa tarea, a regularizar, a incorporar, a pavimentar, a iluminar, a dotar de agua potable a las ciudades espontáneas. Por eso, como testigo privilegiado y como actor, además como protagonista de ese proceso, invitamos esta tarde a don Joaquín González Castro, a quien le pido haga uso de la palabra. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Fernando Martí por esta invitación. Y más que un testigo privilegiado, fue una enorme responsabilidad la que nos tocó a un grupo de jóvenes en los años 80 conducir los destinos, uno como gobernador, el licenciado Pedro Joaquín, y un servidor primero como secretario de Finanzas del Estado en su gobierno y luego como presidente municipal de la ciudad. Yo quisiera conversar con ustedes como lo hicieron los periodistas que me antecedieron, de una manera más flexible, más directa, pero también quiero ser muy responsable con ustedes. Por respeto a ustedes, yo preparé un documento. Hice una investigación con un grupo de universitarios para que tengamos un precedente de lo que ocurrió en sus orígenes con esta ciudad. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos en la exposición de un punto de vista, porque los protagonistas todavía viven. Uno no puede hacer una afirmación sin que no haya otro punto de vista, otra opinión e incluso una interpretación diferente sobre los mismos hechos. Yo creo que en cada uno de ustedes, los que llegaron en los 70s, los 80s, los 90s y los que siguen llegando ahora en el nuevo siglo, todos tienen una historia que contar. Entonces yo, por respeto a las nuevas generaciones y a los pioneros de Cancún, les expreso que esta investigación y este punto de vista no es más que eso.
una opinión, una vivencia que se la quiero poner a consideración de todos ustedes. Hablar sobre episodios históricos cuando todavía el libro está abierto, pues tendremos esa oportunidad de escuchar de una manera muy directa y franca lo que ha ocurrido con esta ciudad. Desde un principio, el esplendor de Cancún sorprendió al mundo. Su belleza allí estaba desde siempre. Mexicanos visionarios entendieron que el turismo era la llave para impulsar el progreso y equilibrar el desarrollo regional mediante la generación de empleo y el ingreso de divisas. La planeación de la zona hotelera y de la llamada ciudad de apoyo y de servicios tienen rasgos de excelencia en cuanto a planeación urbana de vanguardia. Pero el éxito del proyecto turístico, que cuando se comenzó a incubar, a muchos pareció utópico, que sorprendió a sus propios promotores, surgió desde un principio, lamentablemente, una mancha urbana que fue creciendo poco a poco sin que nadie se diera cuenta de su magnitud. Desde luego que la observaban, pero yo creo que en su exacta dimensión no lo valoraron. El precarismo urbano era el rostro de un Cancún que pocos querían ver porque no entró en los esquemas de planeación que tanto éxito tenía. Esta noche vamos a hablar sobre ello, sobre una de las facetas de las que se habla poco o no se habla nada en esta joven historia de nuestra querida ciudad. Cancún se convirtió en pocos años, lo saben la mayoría de ustedes, en el gigante del turismo del Caribe. Se superó a República Dominicana, a Puerto Rico, las Bermudas y Jamaica. En muy poco tiempo, Cancún se convirtió en la atracción de millones de turistas nacionales e internacionales. El aeropuerto se convirtió muy rápidamente también en uno de los más importantes de América Latina, que se consolidó a través de los años. Haremos un relato, yo diría, de esta página triste de la historia de Cancún, pero también con optimismo de qué se hizo en su momento para rescatar a las miles de personas que lo padecieron. Tuve, a los 34 años de edad, el alto honor de ser presidente municipal en el periodo 1984-1987. Muy joven. Sí, pero tenía yo un gobernador que apenas cumplía los 33 años de edad, que era Pedro Joaquín Códula. Teníamos una responsabilidad muy grande. Éramos treintañeros y no podíamos fallar, porque de hacerlo haríamos fracasar a toda una generación que recibía estas oportunidades políticas y administrativas. Así que el peso era enorme, se los quiero transmitir. Así ocurrió con Cancún en este crecimiento turismo, precarismo urbano. Decía Fernando Martí, y lo saben los pioneros de Cancún, este sitio se consideró, lo llamaban técnicamente en el Banco de México, como un centro integralmente planeado. Se pensó como un modelo de desarrollo turístico.
Y para ello, no soy experto en la materia, pero hemos estado profundizando en qué tipo de estudios llevaron a cabo. Yo diría que para crear esta ciudad se creó y se estudió prácticamente todo. Aquí se pusieron en práctica ideas de un nuevo modelo de desarrollo turístico. Es más, ustedes saben, Cancún se concibió no como un polo turístico originalmente masivo, no. Se consideró un sitio apropiado para captar el turismo de la zona este de los Estados Unidos y competir en el Caribe, pero de alta calidad. Luego el turismo cambió, pero la idea original fue esa. Se hicieron tantos estudios de toda naturaleza que incluso se estudió el paso de los huracanes. No sé cuántos pioneros lo recuerden, pero don Antonio Enríquez Aviñac, que fue uno, lo reconocemos como el padre de Cancún, frecuentemente lo repetía: esta región de México no golpean los huracanes. Fíjense nada más. Y era cierto, según yo recuerdo, aquí están varios de los pioneros, decían que en los últimos 100 años no había pegado un huracán. Y entiendo que es real. Y además tiene una explicación ambiental. Dicen que los huracanes normalmente se aproximaban a la costa y se encontraban con la barrera que era la defensa que tenía la costa con los manglares. Fíjense nada más. Y entonces, al encontrar la barrera, buscaban su salida hacia el Golfo de México por el Canal de Yucatán. Esa es una de las facetas pendientes para estudiar qué ocurrió, porque ya se comentó aquí, no solo llegó Gilberto, el huracán más poderoso de la historia, sino luego llegó Wilma, que le gustó tanto Cancún que se quería quedar a vivir ya aquí, ¿verdad? 3 días con sus 3 noches. Pues producto porque ha habido desecación, o sea, nadie lo puede negar, ¿no? O sea, aquí se rellenó para construir hoteles. Si ustedes ven esa foto, esa imagen que tenemos del Cancún natural de la época, pues era una franja sumamente delgada toda la zona hotelera. Entonces se tuvo que rellenar muy buena parte de la zona turística actual para la construcción de hoteles. En fin, se estudiaron todos los ángulos para crear Cancún, pero a nuestro juicio hubo una omisión y un olvido. Se planificó la zona turística, la zona hotelera y la zona centro de la ciudad, lo que son las supermanzanas, conocidas según el argot de los arquitectos como el proyecto urbanístico del plato roto, que parece como si se rompiera un plato y surgen las manzanas que constituyen las supermanzanas. El proyecto no contempla a los trabajadores, a la gente de más bajos ingresos, a esa gente que no podía comprar un lote urbanizado, no tenía el enganche, y menos para comprar una casa y ser sujeto de crédito. Eso no estuvo en las mesas, en los respiradores, en los planos de los creadores de Cancún. Voy a dar un brevísimo repaso de los estudios que se realizaron
para crear Cancún. Hubo un subproyecto de transportes. Se pensó en un aeropuerto internacional, en un puente para unir la isla con la zona continental, porque saben que Cancún, la parte turística, era una isla. Se consideró la ampliación, el mejoramiento del muelle de Puerto Juárez, trabajos de dragado, la adquisición de un aliscafo para pasajeros, para transporte marítimo. Se pensó en un subproyecto de ingeniería sanitaria, en un sistema de agua potable, de alcantarillado, de erradicación de flora, de fauna, electrificación, construcción de líneas de transmisión, teléfonos y la urbanización integral del centro de la ciudad. Muy completo. Pero no se pensó en las gigantescas olas de pobladores que serían atraídos por el imán laboral. No se pensó en albañiles, en empleados de la hotelería, de restaurantes, etc. A la par de las obras de infraestructura y la construcción de los primeros hoteles, arribaron cientos de trabajadores. El plan maestro de Fonatur, si tan solo se hubiera acompañado con la creación del Fondo Legal. El Fondo Legal, para los que no dominan este concepto, es un espacio de tierra que el gobierno de la República, de terrenos nacionales, destina para el desarrollo urbano de las ciudades de México. Es un excelente instrumento para precisamente un gobierno de Estado pueda ir planificando su crecimiento y vendiendo a los pobladores a precios razonables y accesibles un espacio donde vivir. Si el Fondo Legal se hubiera creado en el 70, que iniciaron los trabajos de Cancún, creo que hubiéramos evitado el precarismo. Pero el Fondo Legal se creó hasta 75. Hasta 1975, 5 años después de que se habían iniciado los trabajos. Por lo tanto, al no haber una oferta a la clase trabajadora, pues lo que ocurrió, pues era, ahora lo decimos, natural, pero que, pues, aquellos banqueros que los consideramos pues les reconocemos su gran esfuerzo, pero no tuvieron en su momento esa visión de que había que crear un Cancún para la clase trabajadora, para la clase obrera, para la clase humilde. Fíjense, la propiedad de Fonatur planificó zona turística, zona centro. Y para ubicarnos un poco hasta dónde llegaba el lindero de Fonatur es hasta lo que actualmente es la avenida Chichén Itzá. Y ahí en estas imágenes que tenemos, y lo comentaba Fernando Martí, inmediatamente la gente que primero fue atraída a construir Cancún y que la albergaban en galeras, en condiciones, la verdad, muy duras, como actualmente todavía en las zonas cañeras todavía traen acortadores de caña cada zafra, cada temporada. Y bueno, lo que ocurrió, llegó un momento que había 5,000 gentes en galeras y no sé si a Salvador Ramos todavía le tocó esa parte, o ya le tocó la gestoría de la construcción de los fraccionamientos, pero llegó un momento que si no tenían a dónde vivir, pues la gente empezó a ocupar terrenos al norte de la ciudad, que empezaba justamente en lo que es actualmente la avenida Chichén Itzá. Es así como cuando inicia el primer gobernador, don Jesús Martínez Ros, y el primer ayuntamiento en el 75,
la problemática social fue de tal gravedad que obligó ahora sí a la Secretaría de Turismo, a Fonatur y desde luego al gobierno estatal y municipal a voltear a ver las penosas condiciones en que vivían las personas que vinieron a construir esta majestuosa zona turística. Y fue así como se crea el Fideicomiso Puerto Juárez. Fue el primer intento para resolver el problema. El Fideicomiso Puerto Juárez, ahora sí ya se le dio una dotación de terrenos y empezó a ordenar el crecimiento de lo que por muchos años se le llamó la colonia Puerto Juárez, que era la suma de habitantes y de colonias de las famosas regiones. Vean el término, absolutamente distinto a las supermanzanas. Allá surgieron las regiones de manera irregular, de manera desordenada, sin ninguna planificación inicial, y el Fideicomiso Puerto Juárez tenía como objetivo empezar a hacer el trazo urbano y desde luego a urbanizar. Sin embargo, nunca hubo los recursos presupuestales para lograrlos, pero hay que reconocer que fue el primer intento. Y es precisamente cuando llega el segundo gobernador, el licenciado Pedro Joaquín, en que él, en campaña, a mí me tocó ser el coordinador de esa campaña política, recibimos esas angustiosas demandas de la población, que lo van ustedes a observar si tenemos oportunidad aquí con los jóvenes de ver un fragmento de aquellas fechas. Si encuentra el sonido aquí, Brian. Si no, me lo echo yo otra vez. Total, no han pasado muchos años. No se pudo, Brian, no te pongas nervioso. Lo quise traer porque creo que que el pueblo de Quintana Roo, verán ahí muchas gentes conocidas. Yo creo que te lo echaron a perder los periodistas. Pepe Gómez ha de haber sido el que... No se pudo. deseos de servir, y no solo por criterios cronológicos. Ese día, señor gobernador, se encendió Es... la luz de la esperanza, un gran número de quintanarroenses. Lo dejamos, ¿no? Colonia Puerto Juárez, Sí. cifraban sus anhelos en el Yo me oigo de lejos, no sé. después de muchos años Es... habían depositado su Lo- confianza y esperaban los colonos cautelosos la respuesta de la palabra comprometida. No pedían demasiado, solicitaban solo lo justo para vivir con dignidad. Los candidatos, como únicos y auténticos gestores de las causas populares, legítimos intérpretes del sentir de los habitantes del Fideicomiso Puerto Juárez, le solicitamos a Pedro Joaquín la urbanización de calles y avenidas, principalmente de la Supermanzana 66, 69, 70 y 72, y a nombre de los colonos de la Cuchilla, de la colonia José López Portillo, del Andrés Quintana Roo, de la región 90, de la Emiliano Zapata y la Francisco Villa, le pedimos consideración en el precio de los terrenos. Todos quieren pagar, señor gobernador. Nadie aspira a que le regalen sus lotes,
pedimos a nombre de las familias de la colonia Puerto Juárez únicamente precios justos y plazos de pago razonables. Le solicitan la continuación del programa Nuevos Horizontes. Deseamos más agua potable, alumbrado público, calles urbanizadas, centros educativos, hospitales, todo lo que representa Nuevos Horizontes. No me digan que... Donde Ahí está. pidió que acuda a escuchar las principales demandas que los habitantes de la colonia le han planteado a lo largo de su campaña. Y acepté gustoso la invitación. Estoy aquí porque mi calidad de gobernador no implica que renuncie a mi condición de militante de mi partido. Una tarde en Palacio Nacional, y está de testigo Joaquín González Castro, que entonces era secretario de Finanzas y me acompañó. Y está de testigo Juan Manuel Mercader, secretario de Obras Públicas, que también asistió. Le llevamos los primeros esbozos del programa. Tardamos aproximadamente media hora en exponerlo y él tardó menos de un minuto en darnos su aprobación y su aliento. No podremos permitir que ustedes se queden sin el agua que han estado demandando continuamente a nuestros candidatos. Se las vamos a traer. Suspender las obras de cabecera que se están haciendo en Leona Vicario, suspenderlas a estas alturas sería un absurdo, sería negar la esencia y el principal significado del programa Nuevos Horizontes. Lo vamos a hacer. Les pido solamente un poco de paciencia, pero tendrán el agua que requieren todos los habitantes de Cancún, especialmente de esta región donde están los trabajadores quienes construyen diariamente esta ciudad joven y vigorosa. El año pasado se invirtieron cerca de 364 millones en esa obra de cabecera que no se ve, pero que es el motor y el impulso de todo el sistema de agua potable de esta importante zona de Cancún. Este año el presidente ya nos ha autorizado 100 millones de pesos más y hace apenas unos cuantos días estuvimos con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología para plantear la necesidad que se amplíe esa inversión y podamos a la brevedad posible hacer que esta obra pronto beneficie a los habitantes de Cancún. El gobierno del Estado, en su afán y en su interés de que la obra no se atrase, hemos incluso financiado transitoriamente a los contratistas para que la obra pueda ejecutarse y no se detenga, no se dilate más en perjuicio de ustedes. Les quiero avisar, compañeras y compañeros, que este año de 1984 seguiremos uniendo nuestros recursos del gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno del presidente Miguel de la Madrid para terminar las obras de urbanización que están en marcha y que se invertirán para alumbrado público, para red de agua potable, para calles pavimentadas y asfaltadas, 530 millones de pesos. Quiero decirles que con ello se terminará la urbanización del Andrés Quintana Roo, del Emiliano Zapata, de la Francisco Villa, de la Cuchilla. Y les reitero otra vez a los habitantes de la Supermanzana 66, 67 y 69
que cumpliremos la promesa ofrecida en la campaña y demandada ahora por una nueva campaña de cumplirles a los habitantes de esa zona y de urbanizarlas. Lo merecen, mi gobierno lo reconoce y actuará en consecuencia. Muchas gracias. Esto pudo haber quedado en un discurso más de una campaña política. Y bueno, los habitantes de Cancún saben que eso motivó a crear Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes tenía como objetivo central aminorar las desigualdades sociales. No podían existir esos dos rostros distantes de nuestra ciudad. Las exigencias ciudadanas eran diversas y reflejaban precisamente la pluralidad de interés de dos estratos sociales. Una parte de la comunidad ya demandaba impulso a la cultura, al arte, a la música, demandaba centros de recreación, deporte, ya querían educación superior, ya se empezaba a hablar de la protección ecológica, del medio ambiente y desde luego demandas de medicina especializada. Y el otro segmento social, lo único que quería era agua, electricidad, calles. Tenía que actuar el gobierno dando respuesta a esa demanda social. Y eso es Nuevos Horizontes. Hacer justicia primordialmente a quienes vinieron a construir esta ciudad. El crecimiento era impresionante. No sé si alguien recuerda en esta sala a cuánto está creciendo el país más o menos anualmente. ¿2%? Mario, más o menos, ¿no? Bueno, Cancún en los 80s crecía al 23% al año. Entonces teníamos una bronca enorme. Tan solo en el periodo 84-87, no sé si hay una tabla ahí que tengas, Brian. Nosotros recibimos ese ayuntamiento con 80,000 habitantes aproximadamente. De esos 80,000, la mitad estaban en la situación que les he comentado, sin servicios. La otra mitad se desarrollaba entre zona turística y el centro de la ciudad. Pues ese 23% se convirtió al año siguiente en 98,400 y al 86 en 120,000 habitantes y en 87 en casi 150,000 habitantes. Y desde luego estos vinieron a sumarse al otro lado de la carretera y de la Chichén. Así que la tarea era titánica. Había que reunir recursos del gobierno federal, del estado, del municipio y los fondos sociales. No había tiempo ni de pensar mucho las cosas. Cuando recibimos este golpe tan brutal de demandas, no podíamos esperar a que se elaboraran los expedientes técnicos, los proyectos para traer el agua que se requería desde León a Vicario, construir la red en las colonias. Ya teníamos el presupuesto, sí, pero no, había que esperar el que fluyeran los recursos, que se terminaran los expedientes técnicos y la gente demandando servicios.
tuvimos que construir cisternas en las esquinas de las manzanas en las regiones para llevar con pipas agua, y la gente con cubetas iba a la esquina a abrir la llave y cargar sus cubetas de agua. No había luz. Regresar del trabajo sin un alumbrado público, no encontrar luz para su casa. Era verdaderamente una situación durísima. Se hicieron las obras, los muchachos, la niñez, para darles educación, construimos palapas. Nosotros, así como la gente construía sus palapas para vivir, pues nosotros también, en lo que llegaban los recursos para las escuelas, en palapas dimos clases. Eso es Nuevos Horizontes. Esa es la respuesta que da el gobierno a esta ciudad. No los quiero cansar con más datos. Al final del gobierno que tuvimos el honor y la responsabilidad de dirigir, dejamos una ciudad con todos los servicios, no obstante ese 23% de crecimiento. Yo creo que una valoración del programa Nuevos Horizontes es que más que un conjunto de obras materiales, es una labor de reivindicación social y de humanismo. Más que un trabajo de ingenieros y arquitectos, quienes por cierto trabajaron mucho, el programa Nuevos Horizontes es un ejemplo de colaboración social y del cumplimiento cabal de la voluntad política. Nuevos Horizontes fue en su momento el proyecto de rehabilitación y desarrollo urbano más ambicioso del país, ya que involucró a los 3 órdenes de gobierno y a los sectores social y privado. La puesta en marcha del programa también jugó un papel importante en la reconciliación política entre una institución federal con amplia presencia y poder en Quintana Roo, Fonatur, y las autoridades locales. Hay que reconocerlo. El primer gobierno, sobre todo, vivió 6 años, cuando menos, de no compartir los mismos criterios que Fonatur. Quien ordenaba, quien mandaba en la ciudad era Fonatur. Ella repartía terrenos, ellos se encargaban de las calles. Entonces fue un trabajo que tuvo que llevarnos a una reconciliación política que logramos hasta los 80s. Yo creo que el testimonio de Nuevos Horizontes debiera ser un referente para superar viejos y nuevos problemas de Cancún. Los problemas no se van a acabar, seguramente surgirán problemas más fuertes, como el que padecemos en seguridad. Las invasiones, las colonias irregulares, desgraciadamente siguen extendiéndose y no ha habido la capacidad, no lo entendemos los que conocemos las finanzas públicas de Benito Juárez, que son fuertes. Aquí esta ciudad genera riqueza, genera dinero, hay impuestos. No entendemos ni siquiera que tenga deuda pública esta ciudad. No nos las explicamos, no la justificamos y desde luego la censuramos. Yo creo que no debemos olvidar que la desigualdad tiene consecuencias sociales, que cuando se desborda puede impactar y golpear a todos. Quede ese programa Nuevos Horizontes como un paradigma
Eso sería mi deseo, como un ejemplo de enfrentar el desorden urbano con toda su carga de contrastes y de injusticias. Muchas gracias. Bien, en caso de que tengan alguna pregunta, ahora van a pasar las señoritas a recoger las tarjetas. Y mientras ustedes me pasan sus preguntas, si es que hay alguna, yo le voy a hacer... Joaquín tiene una inquietud, me la expresó el otro día, por contarnos su versión de los hechos en cuanto a la adopción del 20 de octubre como fecha oficial del aniversario de Cancún. Joaquín, ¿qué dije? Perdón. ¿Qué dijo? El 20 de abril como fecha oficial del aniversario de Cancún. Otra fecha. Qué bueno que tienen esa cultura cívica y me corrigen de inmediato. Bueno, Joaquín tiene su versión de los hechos de por qué el 20 de abril. Platícanos. La verdad es que es una provocación para generar el interés de todos. La fecha que vamos a celebrar, los 50 años, es el 20 de abril. Y bueno, la gente se ha preguntado, ¿por qué el 20 de abril de 1970? Habiendo otras fechas. Y ahí no sé si aparece, Brian, les hice un resumen de fechas emblemáticas de Cancún. ¿Está a la vista? Bueno, fíjense, el 22 de octubre del 70 se declara de propiedad nacional 6,000 hectáreas en la delegación de gobierno de Isla Mujeres, territorio de Quintana Roo. O sea, rumbo a la creación de Cancún, empieza el gobierno de la República por ir viendo qué terrenos iban a ser utilizados. Así que ahí hay una fecha. Otra es ya en el 10 de agosto del 71, ya con Luis Echeverría, la anterior fue con Gustavo Díaz Ordaz. Él emite un decreto por el que se declara de interés público la planeación y desarrollo de un centro turístico aquí. Aquí ya es crear Cancún, ya, concretamente. Luego viene otra fecha, que es el 12 de enero de 1975, cuando se promulga la Constitución de Quintana Roo, que incluso da origen a otra fecha, más aquí, esta Constitución. El primer ayuntamiento, Benito Juárez, con la ciudad de Cancún como cabecera, surge el 10 de abril de 1975. Toma posesión el primer ayuntamiento. Así que ahí les dejo otra fecha. Lo que les comentaba, el 29 de noviembre de 1975 se emite el decreto por el que se crea el Fondo Legal de Cancún. El 12 de mayo de 1976 se constituye el Fideicomiso Puerto Juárez. ¿Y cómo surge oficialmente el 20 de abril? Y se los platico qué ocurrió. A mí se me acerca un grupo de pioneros en el 84. Concretamente me busca Rubén Encalada, que era oficial mayor de ese ayuntamiento, y me dice: oye, fíjate que quieren crear una fiesta, pero ya oficial. Rafael Lara y varios cuates quieren ya poner una fecha. Y le digo: ¿y qué han pensado? Pues ellos dicen que en abril fue el inicio de los trabajos. O sea, la primera máquina que empezó ahí de Puerto Juárez a abrir brecha rumbo a la zona turística fue en abril. Y ahí andan con una fecha. ¿Y qué fecha están pensando? Y me dice, pues todo fue consensado, ¿no? O sea, no había una fecha oficial. Pues que el 20 de abril. Oye, pues me parece bien. Y Rubén Encalada, que era un yucateco,
me empezó a hacer el cultivo yucateco. Me dice, oye, ¿por qué no mejor, en lugar del 20 de abril, por qué no mejor el día de tu cumpleaños, que es el día 16? Afortunadamente no me ganó la provocación de Rubén, y yo me fui con lo que propuso, pues entiendo que Rafael Lara, ¿no? En consenso con algún grupo de pioneros, dijeron que fuera el 20 de abril de 1970 como la fecha en que se iniciaron los trabajos. Ya después vinieron otros ayuntamientos y oficializaron, porque nosotros hicimos la primera fiesta enseguida, invitamos a don Antonio Enrique Sabiñac, en fin, y tuvimos nuestra primera gran celebración por el aniversario de Cancún. Es una anécdota de las que tantas que se han contado aquí, pues no me quise yo quedar sin contar una de las mías. Bien, tengo una pregunta para ti. Omar Alpuche te pregunta, si hoy fuera usted presidente municipal de Benito Juárez, si fuera usted gobernador de Quintana Roo, ¿qué obras y acciones haría para preservar a este gigante turístico? El problema, bueno, eso de que si fuera, pues suéñame Quintana Roo, ¿no? Dice nuestra canción. No, eso ya pasó, pero bueno, ideas sí tiene hay muchas. Además, aquí hay jóvenes que ya van a tomar la batuta. Gracias, diputado, por acompañarnos muy pronto. Hay muchos jóvenes, por cierto, agradezco a jueces, juezas, amigos del Tribunal Superior de Justicia que nos han acompañado, a todos ustedes. El gobierno del Estado está pasando por una situación terrible. El gobierno del Estado está quebrado. Así, no le busquemos. Lo quebraron. No tiene recursos. Se paga de deuda pública 3.500 millones de pesos anuales. Y para obra pública el gobierno del Estado a los tapaderazos le alcanza para 1.500 millones de pesos. Pero además, mes a mes batallan hasta para pagar la nómina de los trabajadores. Así que por el lado del gobierno del Estado no hay por dónde. Esta ciudad debe ser rescatada con recursos federales, así como en sus momentos el petróleo fue motivo de participaciones y de justicia para los estados petroleros. Se les vía participaciones federales, se distribuyeron grandes volúmenes de recursos presupuestales. Yo creo que debiéramos pelear que las divisas que se generan por el turismo debieran regresar a Cancún vía presupuestos para poder resolver los problemas que aquejan a la ciudad. Y desde luego un esfuerzo local, el esfuerzo de las finanzas municipales, que entiendo que cuando menos los últimos 2 ayuntamientos ya no han incrementado la deuda. Venimos padeciendo la que anteriormente generaron inexplicablemente, no tienen ya lo dije, ninguna explicación. Entonces, estamos ahora sí que en manos de lo que el gobierno de la República decidiera hacerle justicia a la ciudad y en un esfuerzo local del municipio. Eso es bien. Bien, pues con esto damos por terminada la sesión de esta 8ª sesión del ciclo de conferencias. Gracias al licenciado Joaquín González Castro por haber atendido nuestro llamado y por explicarnos cómo fue que se creó esa fecha del 20 de octubre. 20 de abril.